Desde hace unos días, desde básicamente, bueno, algunas semanas atrás, desde que yo empezase a volver a utilizar su Rode Procaster, este micrófono que parece que vuelve a estar en auge, porque yo sí que es cierto que cada vez se lo estoy viendo a más streamers, podcasters, o incluso pues lo típico, ¿no? Como gente como yo que lo tiene y lo vuelve a usar. Y esto es porque parece, aunque es verdad que el SM7B es un micrófono que se extendió como la espuma y que lo utiliza muchísima gente, y que supongo que cuando tú solo tienes ese micrófono o tienes ese micrófono y otro que es bastante peor, pues es muy difícil dejar de utilizar el mejor de los dos micrófonos que tienes, y más si has hecho un desembolso como es el del SM7B, que es un micrófono que si lo quieres adquirir a día de hoy nuevo en una plataforma como puede ser Amazon o Zoman, pues te gastas alrededor de 400 euros, ¿no? ¿Hace falta gastarse 400 euros para sonar bien? Pues no, obviamente no. Hay versiones muchísimo más asequibles, bueno, versiones, hay modelos muchísimo más asequibles incluso dentro de la propia Shure, pero a lo que venía en este episodio es hablar del Rode Procaster, ese micrófono que depende de quién lo use y depende de cómo se configure, puede sonar de una forma magistral o puede sonar como un micrófono normal o incluso mediocre. Hace unos días, como digo se puso a volver a probar este micrófono, quedó sorprendido. La verdad que es un micrófono que yo creo que la gente lo ha utilizado menos de la cuenta simplemente por el tamaño que tiene. Es un tamaño bastante, vamos a decir, grande y pesado. Y a la gente le molesta bastante tener pues un micrófono de esas dimensiones en un soporte o en un brazo, con lo que ello conlleva, ¿no? Tener, por ejemplo, un Rode PodMic pues, más pequeñito, es bonito también, como el Procaster, tiene un gran sonido y ocupa, vamos a decir, la mitad de lo que pueda ocupar el Procaster. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el PodMic tiene como una especie de sonido ya predefinido, está ya un poco ecualizado y un sonido característico. Y el Rode Procaster está, yo creo que más pensado para radio, más te realza esa voz, tiene como si tuvieras el SM7B, perdón, y tuvieses activado el switch trasero que hace el realce de voces, ¿vale? Aparte que el Rode Procaster yo sí que creo que tiene el efecto proximidad que también tiene mi querido R20, y el PodMic pues no lo tiene tanto. El SM7B creo que tampoco es una cualidad ese efecto de proximidad, porque también es un micrófono bastante silencioso y requiere que estés bastante cerca de él para poder locutar. Entonces, el Rode Procaster creo que es un gran micrófono. Lo puedes encontrar, a mí me costó 90 euros en su día, en nuevo, en Amazon, porque hubo un descuento, no sé qué movidas, y lo bajaron, estuvo a ese precio del en torno a 45 una hora, y el hecho de poder tener ese aviso pues hizo que me enterase del precio y lo comprase. Estamos hablando de hace bastantes años, y es un grandísimo micrófono, y yo lo recomiendo, obviamente. Y con esto que decía de que el mismo micrófono puede escucharse o muy bien o normal, es porque yo escucho a varios podcasters que lo escuchan, o sea, que lo usan, perdón. Y no es que no es que me parezca mal el sonido de una persona, porque no es malo en absoluto, pero sí que me parece como extraño que a ese micrófono no se le pueda, o sea, esa persona no le saque un sonido muchísimo mejor, ¿vale? Los ejemplos de los que yo voy a hablar hoy, por lo menos para mí, son el caso de, para bien, por ejemplo, el caso de Yoyo Fernández el otro día cuando subió su podcast con el Rode Procaster, que me pareció que se escuchaba extremadamente bien, o cualquiera de los episodios que graba el amigo Pedro Sánchez en su podcast Bala Extra, que también se graban con este Rode Procaster. Y luego tenemos a... Siempre pongo el mismo ejemplo porque no le escucho mucho, porque generalmente habla de Apple y a mí no me interesa, pero sus Sujétame el micro sí que los escucho. Todos los que hacen abierto los suelo escuchar generalmente. Y considero que el sonido que saca Emilcar no es el mejor sonido que se le puede sacar a ese micrófono. Poniendo como ejemplo los dos ejemplos anteriores que acabo de nombrar. Pero puede que también sea una percepción mía, o sea, no nos engañemos. Aunque es cierto que
hace mucho la voz de la persona. A la vez que Yoyo y Pedro tienen una voz tendiendo a grave, el amigo Ernesto, el amigo, estaba pensando en Ernesto porque también le tiene y también le ha usado de vez en cuando y también me gusta bastante el sonido que le saca. Aparte que Ernesto además, pues ya sacarle le vamos a sacar al campo de juego. Ernesto también cuando lo usa con la Rode Procaster, o sea, con la Rodecaster Pro. Vaya líos con el jodido Rode, ¿vale? Voy a conjugar dos personas con el mismo micrófono y la misma interfaz. Ernesto ha usado el Rode Procaster, que yo recuerde, con la Rodecaster Pro 2, ¿vale? O Rodecaster Duo. Me da exactamente igual porque a rasgos es la misma tarjeta de sonido. Son los mismos dispositivos que usa el amigo Emilio Cano, ¿vale? Afamado podcaster que lleva aquí desde que todo esto era campo. Y para mí suenan completamente distinto. Mientras escucho a Ernesto, o a Pedro, o a Yoyo, con una voz más grave, más definida, vamos a decir un sonido más HD, para que me entendáis, a Emilcar le escucho, no peor, porque se le escucha bien, pero como con una calidad más baja, vamos a decir. Y yo creo que también reside bastante en el tipo de voz de estas personas. Ernesto tiene una voz más estándar, ¿no? Pero Pedro y Yoyo sí que tienen una voz más grave. Y a su vez, Emilio tiene una voz bastante nasal y bastante más aguda. Entonces yo creo que a lo mejor un micrófono que realza tanto la voz en una voz tan nasal y tan aguda, pues tal vez a lo mejor hace que ese sonido no le favorezca con ese micrófono. Yo quiero llegar a esa conclusión, ¿vale? Pero bueno, que al final de cuentas es un grandísimo micrófono, independientemente de tu voz y de la gravedad o la agudez de la misma, suena bastante bien. O sea, es un micrófono que te da una calidad prácticamente profesional. O sea, es un micrófono que yo creo que por el precio que le puedes encontrar está bastante bien. Aunque es cierto que a día de hoy ya un micrófono que se mueve en los 170-180 euros, pues ya tiene competidores bastante al acecho, ¿no? Y, y obviamente es un micrófono que está muy bien si, por ejemplo, quisieras empezar en esto de los podcasts o a streamear o a grabar vídeos en YouTube, por ejemplo, locutando o hablando, ¿no? Obviamente no es un micrófono que va a usar tu voz, como he dicho, vamos a decir, sin plana, ¿vale? Tal cual sale de tu boca, porque sí que se nota que realza los graves. De hecho, yo creo que está pensada para este tipo de trabajos, como he dicho, pero si te gusta la típica voz esta de radio aficionado, la voz esta de típico locutor de radio de toda la vida, se me ha venido a la cabeza Joe Rogan, que ni siquiera es español, pero lo suele nombrar bastante Ernesto, pues es un micrófono bastante recomendable, aunque sí que es cierto que por la mitad prácticamente del precio tienes el Rode PodMic, que te va a dar un desempeño bastante brutal y que también es un micrófono de Rode que está bastante en auge. Yo también cada vez lo veo en más podcasts. De hecho, hay un podcast que yo sigo en YouTube, bueno, podcast, por decirlo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es un podcast entrevista visual 2.0, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de un par de chicos, yo no sé si son familias, sé que son dos personas que se dedican al mundo del doblaje y que hacen entrevistas a actores y actrices de doblaje profesionales en YouTube. Y esta gente, hasta hace prácticamente un mes y medio, utilizaban el Shure SM7B, pero era el falso, ¿vale? Eran 3 copias chinas, probablemente compradas o en Wallapop de segunda mano o directamente en AliExpress, y se notaba mucho. Yo en cuanto veía los episodios lo notaba, el color de la esponja era distinto. Bueno, algún día haré un episodio, que lo prometí hace tiempo y todavía no lo he sacado, comentando todos y cada uno de los fallos de esta réplica china con respecto al SM7B, y tal vez haga una segunda entrega con respecto al SM7DB. Pero se notaba mucho, ya digo, el color de la espuma era un más claro, el sonido no era nada, no sé cómo decirlo, la calidad no era del todo la que puedes escuchar con un SM7B. Y a qué vengo al caso, a que recientemente, desde hace mes y medio, han puesto 3 Rode PodMics y la calidad ha mejorado muchísimo, porque se nota que no estaban utilizando un Shure profesional de verdad, sino una copia de AliExpress.
Entonces es normal que en los podcasts pues cada vez veamos más podmics, más procasters y la moda esta pasajera o no pasajera del SM7B pues se haya pasado bastante o se haya pasado al menos un poco porque no deja de ser un micrófono de 400 euros prácticamente como he mencionado y que en ninguno de los casos se puede decir o casi ninguno de esta gente que es básicamente aficionada se justifica esa inversión, aunque sí que es cierto que muchos de ellos pues al final lo están rentabilizando con sus vídeos o sus podcasts y pues es una inversión, ¿no? Propiamente dicho, pero yo creo que ha sido más la moda de sonar todos igual o de verse en cámara todos igual delante de ese micrófono que ahora mismo ese Rode Procaster que se está empezando a ver más. Pues os puedo nombrar algún podcast como la Placita Amarilla, que es un podcast que hay en YouTube de los amigos de Yo Juan, que es un streamer andaluz, ¿vale? Ellos siempre han usado el Rode Procaster. Eh, y como muchos otros, ¿no? Que utilizan este micrófono que suena tan bien y que creo que merece mucho la pena.